Y yo espero que sí, porque no me está dando el tiempo. Entonces, bueno, pues si alguien me puede decir si me escuchan y si me ven, se los voy a agradecer un montón. ¿Cómo están? Buenos días. Em, Déjenme ver porque estoy... A ver, bueno, pues creo que sí está en vivo. Buenos días, mundo, ¿cómo están? El día de hoy estoy bien contenta porque, bueno, primero déjenme felicitarles porque ayer fue Día de las Madres, espero que hayan tenido un excelente día. La verdad es que yo celebré un poquito el día domingo y bueno, pues ayer en México celebramos a las mamás. Yo no estoy en México, pero bueno, pues obviamente le hablé a mi mamá y tuvimos una buena conversación, por lo menos, aunque estamos lejos. Así que espero que todas ustedes hayan tenido un excelente Día de las Madres. Les cuento que hoy vamos a hablar de violencia doméstica. Muchos de ustedes ya me conocen, mi nombre es Liz Verona, soy consejera de familia, matrimonio y pareja, especializada en trauma, duelo, crisis, terapia de juego y también certificada, bueno, Gottman nivel 1 y ahora certificándome con Tony Robbins como life coach, como coach de vida sería. Y bueno, pues el día de hoy quiero hablarles de violencia doméstica, porque voy a hablar de violencia doméstica en general, pero también tienen que tener claro que en cada país hay legalmente ciertas implicaciones en violencia doméstica. Y algo, yo no quiero hablar de donde yo no he trabajado o de los campos que no conozco, pero en este caso al menos de aquí, de las áreas que yo conozco y de la población con la que me toca trabajar, que sé que es una población que también les interesa a ustedes. Eh, yo trabajo pues obviamente para la diversidad cultural, que incluye pues que a veces puedo trabajar con los americanos, como les llamamos comúnmente, o yo les llamo caucásicos. A veces me toca trabajar con personas del Medio Oriente, a veces me toca trabajar pues con gente de toda Latinoamérica y por supuesto en una buena parte del mercado al que yo sirvo pues es eh, la población mexicana. Entonces, eh, una de las cosas principales que he encontrado es el hecho de que no sabemos qué es la violencia doméstica. ¿Y por qué es importante saberlo? Bueno, porque muchas veces van a verme mujeres y hombres que sufren de violencia doméstica y no lo saben. Entonces, cuando uno les pregunta, cuando uno empieza a decir, ok, porque esa es una pregunta directa que al menos yo hago, ¿usted vive violencia doméstica? Entonces, me han dicho a mí, no sé. Y les cuento que yo en algún momento de la vida, cuando estaba muy jovencita, yo tuve esa pregunta. Y por eso es que hoy quise hablar de este tema. ¿Qué es la violencia doméstica? Bueno, primero se define como bueno, que también se conoce como violencia interpersonal y se define como una conducta que tiene el propósito de controlar y dominar a alguien que está relacionado con nosotros en una relación. Hay diferentes formas de violencia doméstica y entre las formas podemos hablar de que hay violencia verbal, emocional, física, sexual y económica. Y luego, en Estados Unidos, al menos, esto representa una muy buena parte de los problemas sociales y clínicos que se tienen hoy en día. Por eso es que para nosotros es importante trabajar con este tema. Como ustedes ya saben, no es creo que novedad saber o compartir que en muchos casos la violencia doméstica pues tiene consecuencias fatales. Al menos yo lo que he visto que yo creo que en todos los países hay casos donde la violencia doméstica ha terminado muy mal, porque incluye violencia física, violencia psicológica, sexual, y eso es algo que siempre les comento a mis clientes. Uh, en los programas donde yo me he entrenado, la violencia doméstica no es aceptada. ¿Y qué significa eso? Que si yo encuentro parejas que tengan o que vivan violencia doméstica, no voy a poder trabajar con ellas. Y eso es algo que he compartido abiertamente, no le doy mucha vuelta porque afortunadamente, creo que fue parte del por qué decidí entrenarme en ciertas áreas,
no toleramos violencia doméstica. ¿Por qué? Porque si ya están dos peleándose, yo como consejero muchas veces voy a llegar y ¿qué va a pasar? Pues que ahora en vez de ser dos ahí peleando, pues vamos a ser tres. O sea, ellos dos peleando y yo como referee en medio viendo cómo ejercen violencia. Porque algo que aprendí y que me queda muy claro es que no hay víctimas ni victimarios, simplemente hay cómplices. Entonces, bueno, pues uno abusa, el otro acepta. Y les cuento esto porque, aunque ustedes no lo crean, me ha tocado ver casos de violencia doméstica súper fuertes donde hay cuestiones de restricciones, órdenes de restricción o de protección por 1, 2, 3 años. Porque muchas veces cuando la esposa decide irse, bueno, y ahí empezamos otra aventura, ¿no? Entonces, yo lo que les he dicho es que cuando la esposa o el esposo decide irse, muchas veces se va a mover todo el sistema y hay que prepararse y hay que hacer un plan de seguridad, que es una de las cosas que a mí me toca hacer con los pacientes o con los clientes. Y ya tiré acá el frasco. Entonces es muy importante tener claras todas esas cosas. En México, por ejemplo, pues todavía no hay esa parte legal donde una mujer realmente tenga ese soporte. Y créanme que estoy trabajando porque algunas cosas pasen, no solo donde vivo, sino también en mi país. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, la violencia doméstica es hay muchas formas de verla, ¿ok? Hoy tomó mucha fuerza por el movimiento feminista. Es como que yo creo que un movimiento que hizo que se creara conciencia de que esas conductas no eran normales. Personalmente, yo soy terapeuta sistémica, pero me gusta saber la perspectiva de otros. Y cuando hablo de que soy terapeuta sistémica, ¿qué quiere decir? Que la violencia doméstica para mí es un síntoma de lo que está pasando en el sistema de familia. Entonces, en la terapia de familia o en la terapia sistémica se dice que es porque está el sistema fuera de balance y tiene tres características principales, que es, por ejemplo, la normativa o la estructura de una familia, eh, pues la personalidad o los rasgos de una familia también cuentan y muchas veces el estrés o los conflictos por los que pasa una familia. Ojo, a mí me ha llamado la atención ver ciertas conductas. Para mí, yo creo que es donde más me enfoco, cómo se están viviendo las cosas, porque la violencia doméstica puede ser de muchas maneras, incluso a veces es pasiva, y la gente por eso se confunde. A mí llegan y me dicen, no, pues es que no estoy segura, o no lo sé, o los hombres, por ejemplo, es como que algo que les pega mucho en su ego, porque es como yo como hombre voy a decir que estoy siendo abusado por mi esposa. Y entonces el hombre se percibe a sí mismo como que va a quedar socialmente como un tonto. La esposa tiene mucho que ver con los roles culturales que nos han enseñado, que nos hacen creer que son conductas normales. Les cuento esto porque al menos a mí, afortunadamente, tengo un papá muy, muy, muy especial. Entonces él desde que éramos niñas nunca nos pegaba y él siempre nos decía, no, no te pego, no te hablo así, no hago esto para que tú nunca se lo toleres a nadie. Y eso de alguna manera nos dio un mensaje de lo que era la violencia doméstica y que no era correcto. Pero imagínense cuando una niña o un niño ve a su papá abusando a su mamá y ve a una mamá que no pone límites. O cuando ve a una mamá abusando a un papá y ve a un papá que no pone límites. Eh, Imagínense el mensaje que se le está dando a un hijo. Y muchas veces, para mí, en lo que he tenido que trabajar, tiene mucho que ver que una mujer permita ser abusada con el sistema de familia o con alguna experiencia previa en su vida. Y si no, bueno, pues entonces son jovencitas muchas veces que llegan y que a lo mejor no tenían experiencia. O se juega una dinámica que ahorita les voy a explicar de doble juego. Entonces, bueno, hay una tabla que ustedes pueden encontrar, creo que está en mi website, y si no está en mi website,
la voy a subir porque a mí me gusta siempre poner todo en inglés y en español. Esta la tengo porque me la dieron en la escuela, pero es una rueda de control y dominio. Y bueno, la voy a subir porque están las dos cámaras, como ustedes ya saben. Y habla de lo que es la violencia doméstica, porque lo que les decía, muchas veces no lo tenemos claro. Entonces, ¿qué hacen? Por ejemplo, la pareja usa la intimidación. ¿Y qué quiere decir? Que me va a hacer tener miedo. No sé si han escuchado esas parejas que dicen, no, es que ya me voy, porque si no, ahorita que llegue, es capaz que me pega. Yo he escuchado esas conversaciones. O otra forma de violencia doméstica es cuando tratan de lastimar su autoestima. Allí sí he escuchado, no tienen idea, cuando el hombre les dice que son tontas, que son estúpidas, que quién se va a fijar en ellas, ya viste cómo estás, estás gorda, estás flácida, eres bien tonta, nadie te va a contratar, tú sin mí no eres nadie. Esas son las cosas que yo he escuchado porque pues a mí llegan y me cuentan lo que está pasando. Otros, por ejemplo, no sé si han visto que hay personas que tratan de retirar a su pareja de la familia. Eso es una forma de violencia. ¿Por qué? Porque en la medida que tengamos una persona que está sola, es más difícil que esa persona concientice. Y por eso es que tratan muchas veces el abusador o los abusadores de que esa persona pues no esté en contacto con las personas que le quieren, los papás, los hermanos, los amigos. ¿Sí me explicó? Um, hay hombres, esto lo he visto especialmente con los hombres, y discúlpenme hombres, ustedes saben que aquí siempre se les apoya, pero esto sí es algo que hacen a algunos hombres, y es el hecho de decir, oh, te pegué porque tú hiciste eso. O el otro día estaba viendo un video de momentos chistosos en las bodas, y estaba viendo cómo una pareja se estaba casando, y la muchacha se volteó a pedir algo, y en ese momento el novio, que ya iban a firmar, la jala y todo el mundo en la boda se quedó así, porque la jaló muy feo. Entonces imagínense, eh, en su visión, él la estaba jalando así porque ella no estaba poniendo atención al juez. Entonces justificaba su conducta. Y para mí, trabajando con violencia doméstica, mi primer pensamiento fue, wow, o sea, si le está tratando en público, ¿cómo la va a tratar en privado? Entonces, otra forma de control es a través de los hijos. Eso pasa muchísimo, hombres y mujeres, muchísimo. De hecho, hay algo que se llama alineación parental. A lo mejor un día les voy a hablar de eso. Porque resulta que si tú y yo no nos llevamos bien, pues entonces yo voy a hablarle mal a mis hijos de ti. ¿Por qué? Porque de esa forma mis hijos no te van a querer. Y muchas veces se ejerce un control o te voy a quitar a los hijos, ¿no? Que es algo que pasa aquí en Estados Unidos cuando hay problemas legales. Eh, Otra cosa, ahorita les voy a hablar más de los problemas legales. Otra cosa es que a veces tratan a la esposa o al esposo, por ejemplo, a la esposa como si fuera sirvienta. Y al esposo hay quien muchas veces le da el mensaje que su labor es solamente pues darle dinero, y si un hombre no es capaz de proveer financieramente, pues es un incapaz. Eso también lo he visto. Otra cosa importante, bueno, económicamente. Yo me acuerdo que yo estaba bien jovencita, no sé, tendría, no sé, 10 años. Y yo tenía una amiga, a la que por cierto ya no veo, por eso le estoy contando esta historia, a la que su marido le decía, hágale cuenta que iban a hacer compras o shopping, decía, no, tú no te vas a comprar ropa porque tú te portaste mal. Y entonces compraba él ropa para los niños y ropa para él, pero no ropa para la esposa porque le decía que ella se había portado mal. Y la otra, que bueno, pasa en Estados Unidos, por eso les platicaba que iba a hablar pues desde esta perspectiva de aquí, es el hecho de que muchas veces amenazan, por ejemplo, como son ilegales, entonces amenazan con que van a reportar um, a la policía, pues para que se los lleven, ¿no? O porque aquí en Estados Unidos, cuando hay abuso o violencia doméstica, la policía protege, especialmente a la mujer.
Entonces, si alguien ya me reporta que está siendo abusada por su marido, usualmente le van a dar un tipo de visa para ella y para sus hijos. Y muchas veces hay este juego de voy a llamar, te voy a reportar, te van a quitar a los hijos. Entonces aquí este es un tema serio para considerar. Y muchas veces van a llamar a welfare. ¿Qué es welfare? Cuando hay un niño que está siendo mal atendido o que no está recibiendo los cuidados que debiera, aquí podemos llamar a welfare para asegurarnos que un niño está bien atendido, pero también los papás lo hacen. Y muchas veces son juegos que se tienen en la pareja o a veces se obliga a la pareja a que retire los cargos. Y les cuento esto porque yo estaba en Puerto Vallarta una vez y tuve esa experiencia donde el esposo había abusado a la esposa. Básicamente era una situación de violencia doméstica. Y bueno, después de eso, pues ellos se querían casar y todo el rollo. Pero el esposo, para que se casara, le pidió a ella que quitara los cargos en contra de él porque en esa ciudad donde estábamos, pues era algo que le estaba pesando a él. Y la esposa dijo, no, dijo yo, si tú quieres realmente reintentar, si me caso, pero no voy a retirar los cargos. Total que se armó una situación bien compleja y a mí me enseñó mucho eso, cómo a veces se manipulan las cosas, ¿ok? Entonces, bueno, cada teoría puede decir algo diferente de la violencia doméstica. En mi caso particularmente, yo trabajo con Gottman en pareja y Gottman en pareja nos dice que no trabajemos con gente o con parejas que estén viviendo violencia doméstica por el riesgo que implica. ¿Por qué? Porque ustedes lo han visto. El problema de la violencia doméstica es que no sabemos cómo va a terminar. En lo que estaba viendo cuando me entrené en Gottman es que 70% de las agresiones físicas las inicia una mujer. El problema es que cuando el hombre responde, pues usualmente va a responder de una forma muchísimo, muy fuerte. Y lo que yo hice, porque se me hizo como que un número altísimo, pues yo me puse a buscar los casos de violencia doméstica que están reportados. Y muchas veces ustedes pueden leer qué fue lo que pasó. Y ahí es donde se van a dar cuenta quién pega primero. Aquí en Estados Unidos esos récords están abiertos. Entonces ustedes pueden darse cuenta quién pega primero y qué pasa después. Y parece ser que cuando el hombre se enoja, pues se sale de control. Entonces, ¿qué podemos hacer? Aceptar que es tiempo de empezar a ver si estoy viviendo violencia doméstica, si hay necesidad de pedir ayuda, si estoy en peligro. Eso fue lo que nos dijo la directora del programa de Gottman, que ella ha tenido esas situaciones y lo que hacen es, pues, no dejan obviamente que las parejas trabajen y se entrenen con ellos y que muchas veces llaman a la esposa en una reunión y si hay violencia doméstica nada más le piden pues que vaya a su casa, recoja a sus hijos y vaya y denuncia a la policía porque se pueden quedar pues por algunos días en algún lugar donde el gobierno los proteja mientras definen otras cosas. Para mí, ¿cuál es el mayor riesgo de la violencia doméstica? Sin ninguna duda, el que una mujer o un hombre puedan dañarse realmente, puedan incluso, pues ustedes saben, asesinar a su pareja, en muchos de los casos, aunque después lo lamenten. Y la otra, que los hijos los están viendo, porque el mensaje que le están dando a un hijo es muy duro. Entonces, a veces le están enseñando a que abuse a su pareja o le están enseñando a que permita ser abusado o abusada. Entonces, bueno, pues espero que este tema les sirva mucho. Espero que al menos sea un tema que les ayude a empezar a buscar información, a plantearse dónde están ustedes, si están siendo abusadas, si están en un matrimonio sano, si es tiempo, a lo mejor, si ustedes son el abusador, pues bueno, a lo mejor es tiempo de tomar responsabilidad y de buscar ayuda profesional, no lo sé. Si tienen alguna pregunta, por favor envíenmela. Estos días, como les conté, me estoy certificando en Gottman,
Me estoy certificando como coach de vida, entonces son días muy, muy pesados para mí. La semana que entra, por ejemplo, no voy a tener mucho tiempo ni para mí. Entonces, con gusto, bueno, pues me daré el tiempo de tratar de responder sus preguntas y si no, pues las personitas que me están ayudando, voy a dejarles esta instrucción de que traten, pues al menos de tomar las preguntas y en cuanto yo tenga un tiempo, estaré con ustedes. Les mando un abrazote, nuevamente feliz Día de las Madres, espero que se la hayan pasado increíblemente y les agradezco por su apoyo y nos vemos la próxima semana.